Ella es negociadora internacional con una amplia experiencia en todas las estrategias de emprendimiento y ella el día de hoy les va a explicar toda la estrategia de cómo exportar desde cero. Entonces, vamos a seguir la misma dinámica, por favor, todos con micrófonos apagados, con cámaras silenciadas y no se preocupen que todas las dudas se van a aclarar al finalizar. Se les enviará el listado de asistencia para las personas pues, que previamente no se inscribieron, las que ya lo hicieron hagan caso omiso sin ningún problema. Y ante ese orden de ideas, entonces ya vamos a arrancar y vamos a ir pasando la información y dudas que tengan serán aclaradas por el chat. Adelante, Adri, muchas gracias. Muy buenos días, ¿me están escuchando bien? No se escucha. Sí, sí, ya se escucha. Señorita. Buenos días, ¿me están escuchando? Buenos días. Sí, sí le estamos escuchando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces les repito que es que está con un problemilla de audio. Entonces, las preguntas se las voy a aclarar al final, para que ustedes pueden irlas poniendo en el chat, y entonces nosotras al final pues las vamos resolviendo, ¿listo? Les vuelvo a recordar tener su cámara y su micrófono apagado para que no, porque siempre estamos ya muchos, para que no vaya a haber pues como ninguna interferencia. Bueno, entonces ahí en la primera diapositiva les dejé cómo exportar desde cero. Ahí hay unos links que ustedes obviamente pueden mirar para pues, tener más información acerca de todo el trámite aduanero desde la y desde el ministerio. Bueno, esta es como la ruta exportadora en general, ¿cierto? Hay que identificar el potencial de la internacionalización y los requisitos para su producto, ¿cierto? Porque es que yo no puedo decir que si yo voy a exportar, no sé, ¿qué podríamos exportar? Si voy a exportar salsa de soya, por decir cualquier cosa. Supongamos que yo fabrico una salsa de soya muy espectacular, aquí se vende muy bien en los restaurantes, ya tiene INVIMA, ¿cierto? Tiene todo. Pero, ¿será que ese es un producto que yo pueda exportar a Estados Unidos cuando toda la salsa, inclusive la de nosotros, nos llega de China? Porque ellos son los expertos. Entonces, a eso me refiero cuando les digo que el potencial de internacionalización que tenga su producto, ¿cierto? Y los requisitos que se necesitan. Hay que conocer los requerimientos de los mercados internacionales para ese proceso. Hay que prepararse para exportar. Me refiero a prepararse desde el punto de fábrica, porque si haces una negociación y te piden 5.000 unidades y resulta que usted no puede hacer sino 200, pues entonces usted no está preparado para exportar, ¿cierto? Porque su planta todavía no lo está. Y hay que conocer la gestión comercial para la exportación del producto. Entonces, en Colombia, para exportar, pues debe ser una empresa, ¿cierto? O puede ser una persona natural que también está inscrita en Cámara de Comercio, ¿cierto? Como persona natural o como persona jurídica, según pues la actividad comercial que tenga y el régimen al que esté, pues en este caso, ¿cierto? Y las obligaciones que ello conlleva. Listo. ¿Ustedes están viendo bien mi pantalla?
Solo el título. Solo el título. Ah, qué tan raro. Espérate un minuto, porque entonces ya he pasado como 3 diapositivas. Espérense un minuto, por favor, yo miro qué pasa. Silencio. Ya, ahora sí se ve. Ya pasó. Ya se están viendo. Ya Luego se vuelve a la está primera otra vez. Ya se ve. Espérate. Y muéstrala así, tranquilo. Ah. No la muestren. Sí, ya se logra ver. No, baja. Como estaba. Como estaba se veía perfecto. Ahí se ve perfecto. Ahí. Puede hacer Listo. en línea. Ahí. Devuélvete porque Ahí. muestres la segunda y la tercera. Listo. Bueno, pero acá. Entonces, acá lo que les acabo de explicar, ¿cierto? Que Colombia exige que esta empresa, o pues su empresa, o sea, jurídica o natural, formalicen la actividad comercial que lo obliga a operar bajo un régimen en Colombia, ¿cierto? Ya sea simple pues, o sea, como ustedes vayan a operar, persona natural, con su respectiva obligación. La persona, o sea, cuando ustedes deciden que van a exportar, después de que dicen, bueno, yo tengo un producto, ¿cierto?, que vale la pena sacar, entonces su RUT, el que tengan, deben actualizar en la casilla 54 para habilitarse como usuario aduanero exportador, ¿cierto? Eso se hace en la DIAN. O sea, ustedes para eso tienen que, porque todos, por ejemplo, actualizamos el RUT por la página de la DIAN, entramos nosotros mismos y ponemos la obligación X, Y, pero para usuario exportador deben hacerlo en la DIAN. Luego de esto, de que ya tienen el RUT, se entran al BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, este proceso lo pueden hacer inclusive de manera virtual. Y si no, van a la Cámara de Comercio, ¿cierto? Una ventanilla única, se llama ventanilla única de comercio exterior. Y ahí se registran, común y corriente. O sea, ahí se registran. Esto es muy, muy fácil de hacer, ¿cierto? Registran, les piden el RUT de su empresa, el nombre de la empresa, en fin, o sea, es muy fácil. Son como, y dicen que van a exportar, ¿cierto? Esa es la casilla, pues, para comercio exterior. Luego, como les decía ahorita en la primera diapositiva, ¿cierto? Ustedes seleccionan un mercado. Entonces, ¿a qué mercado quieren llegar? Y deciden si es una buena opción para su producto. En esto tienen que tener, como les decía ahorita, mucho, mucho cuidado. O sea, evalúen su potencial exportador. Evalúen desde qué, desde la calidad, qué valor agregado tiene, la relación con la calidad y el precio y la adaptabilidad. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Pues la calidad, ustedes van a entrar, van a enviar, por decir algo, prendas deportivas a Los Ángeles, supongamos, a Estados Unidos. Entonces, antes de hacer este envío, pues lo adecuado es que ustedes hagan un estudio del mercado de Los Ángeles. Ay, es que pues ustedes verán si lo hacen contratando una empresa allí, ustedes verán si lo hacen por internet. Acuérdense que ese país, igual que el de nosotros, tiene informes de mercadeo, igual que el de nosotros también lo tiene. En fin, también en la página de ProColombia van a encontrar muchos estudios de mercado internacional a los que ustedes pueden tener acceso. Eso es gratis, ustedes entran a la página de ProColombia y hay un montón, que el mercado de Japón, que el mercado de X, que el mercado de Y, tienen mercados de casi todo el mundo. Entonces ustedes pueden optar por, pues no necesariamente es que tengan que viajar a Los Ángeles a ver cómo van a hacer un estudio allá. No necesariamente, desde acá ustedes pueden hacer una investigación de mercado. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿cierto? Cuando decidan que van a sacar un producto a X o Y país, ¿cierto? Y qué calidad exige ese país. Entonces, yo pongo el ejemplo de prendas de vestir, ¿cierto? De ropa deportiva. Entonces, hay países que, por decir algo, dicen que no utilizan prendas que tengan
poliéster o que tengan X o Y, pues de X o Y material porque contamina. Entonces, todo eso lo tienen que investigar muy bien antes de sacar el producto que sea. Sí, eso está hablando de pues, lo que sea que ustedes vayan a tener para exportar. Y si es comida, pues mucho más, ¿cierto? También tengan muy en cuenta el valor agregado que tiene, o sea, cuál es el componente diferenciador, o sea, cuál es ese componente diferenciador de sus productos que los puede hacer como apetecidos pues al lugar al que vayan a exportar, ¿cierto? ¿Cuál es ese componente diferenciador? O muchas veces pues no sé si ustedes lo han hecho en sus empresas o en sus emprendimientos, uno hace la promesa de valor, ¿cierto? ¿Qué de valor yo puedo ofrecer a ese cliente allá? ¿Cierto? ¿Qué tengo de valor para ofrecer y que va a ser apreciado, así como aquí en nuestro país nosotros vamos a comprar lo que sea, ¿cierto? Y nosotros percibimos un valor de lo que estamos comprando, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que tener eso en cuenta, o sea, cuál es el valor agregado que tiene ese producto, ¿cierto? Para que su potencial en ese país, pues, crezca, ¿cierto? Y ustedes también allá, acuérdense que cuando yo les hablo de hacer un estudio de mercado en el país para donde vayan a ir o a la ciudad, pues, o sea, fuera de Colombia, al lugar donde vayan a entrar los productos, entonces también tienen que mirar la competencia. Entonces, si hablamos de la ropa deportiva, del ejemplo que le estoy poniendo, pues tengo que mirar allá en Los Ángeles quién vende ropa deportiva, que sea mi competencia directa. Porque obviamente, si yo soy un exportador pequeño, ¿cierto? Si mi empresa todavía es pequeña, entonces yo no puedo decir porque, digamos, Nike, Adidas, son empresas de ropa deportiva que están en todo el mundo. ¿Cierto? Eso no es mi competidor directo porque yo no llego a ellos. O sea, ellos no son competencia mía porque venden a unos precios diferentes al mío, venden a unos productos con mucha más tecnología, en fin, dependiendo pues de su producto, igual tienen que evaluar la competencia y a través del valor agregado, mirar cómo pueden ofrecer un producto al exterior que tenga un gran factor diferenciador o una promesa de valor grande. También hay que evaluar la relación de la calidad y el precio. ¿Por qué? Porque miren, ustedes como empresarios en Colombia deben contar con las condiciones necesarias para enfrentar el nuevo reto, ¿cierto? Entonces, acuérdense que vamos para afuera de Colombia. Entonces, establecer precios competitivos según lo que ustedes, el estudio de mercado que hicieron les dijo, y también cumplir con los estándares de seguridad en la calidad de los productos. Entonces, eso es muy, muy importante, por lo que les decía ahora. Entonces, yo hago arepas y ya tengo INVIMA y toda la cosa y voy a exportar a Ecuador. Supongamos que nos podrían comprar arepas, ¿cierto? Entonces, si Ecuador me dice, no, es que sabe qué, o sea, usted coge allá, se contacta con una cadena de supermercados que es nacional, supongamos como el Éxito, por decir algo que está allá, entonces le dicen, bueno, sí, listo, no, todo súper chévere, sus arepas me gustaron, pero voy a pedir 10.000 arepas mensuales. Entonces, si su capacidad, ¿cierto? Usted tiene una arepa a muy buen precio, a ellos les gustó el precio, les gustó la calidad, pero le pidieron 10.000 y usted puede producir 1.000. Entonces, ojo, desde que está negociando, ¿cierto? ¿Cómo va a ser esa transacción, ¿cierto? O sea, o usted coge, pide un préstamo o hace una inversión o se consigue un socio y para ese proyecto puede ser un socio temporal, le dice, bueno, yo necesito una inyección de capital en más maquinaria para tener la capacidad de producir 10.000 arepas mensuales. Eso también es posible. No crean que porque somos chiquitos no tenemos otras herramientas para volvernos grandes en un momento, pues si nos enfrentamos a una negociación de este tipo. Entonces, ahí pilas también con esa relación de calidad y precio, porque es lo mismo. Si nos están pidiendo, supongamos, la capacidad instalada que tenemos, pero el precio no les sirve porque
Pues está muy buena la calidad, pero el precio le parece alto al comprador. Entonces, mirar cómo puedo mejorar mis procesos, cómo puedo mejorar mis costos, para ver si puedo, hasta qué precio puedo bajarme, porque tampoco la idea es que ustedes vayan a vender ahí a pérdida o con una intermediación mínima, con una ganancia mínima, porque pues no podemos tampoco trabajar para que nos vean, ¿cierto? Y el otro punto es la adaptabilidad. Cuando nosotros pensamos exportar, tenemos que adaptarnos totalmente, o sea, tenemos que ser totalmente adaptables. Nuestra empresa debe ser adaptable. ¿Adaptable a qué? Adaptable al nuevo mercado. Recuerden que ustedes están abriendo mercado en otro país. Entonces hay que ser adaptables a ese nuevo mercado. Por eso es que la principal, o sea, lo primerito que deben hacer es estudiar muy, muy bien el mercado para dónde van. Inclusive, si es que, porque así nos ocurre aquí, ¿cierto? Que es que a una emprendedora mía le pasó. Llevó unas joyas, ella es joyera, llevó unas joyas a Estados Unidos y entonces le dijeron por allá en el almacén, ella las tenía inclusive puestas. Entonces le dijeron, ¿de dónde compré esas joyas? Entonces ella dice, no, es que estas son, yo soy diseñadora de joyas, estas son mis joyas. Y le dijo el almacén, a mí me interesa. Entonces ahí ella estaba paseando, ¿cierto? Entonces, ¿qué tuvo que hacer esta emprendedora? Ya tenía un cliente y le pidió una cantidad, digamos que considerable. Su capacidad instalada era más grande, ¿cierto? Entonces, como ya entró al país, así como tan de sopetón, digo yo, ¿cierto? Así como de sorpresa, ya no estaba vendiendo allá. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Ir a analizar el mercado para ver si su capacidad instalada le daba para dejar solo un poco en Colombia y exportar lo demás a ese país. Ya tenía un cliente, ¿cierto? Entonces, así, hoy por hoy, exporta el 90% de lo que produce. Entonces, sí, digamos que el análisis de ese mercado allá en el país de destino es demasiado importante. Bueno, una vez usted tiene claro el producto y las características, debe conocer la posición arancelaria del mismo producto. Entonces, la posición arancelaria es un número, ¿ustedes dónde lo encuentran? Ahí les puse, ahí donde dice DIAN, si ustedes dan clic ahí, abre la posición arancelaria. Igual yo les voy a compartir este material. Entonces, la posición arancelaria, que son 10 dígitos que identifican el producto a nivel internacional. ¿Y dónde lo encuentran? En la DIAN, en el arancel de aduanas de Colombia. Esa página vive actualizada, es un poquito pesada porque es grandísima. Yo les aconsejaría que cuando ustedes vayan a buscar la posición arancelaria, lo hagan con una persona experta, porque si se equivocan, no, ahí se cae todo el trámite, porque imagínense cuando ya tengan ustedes el documento de exportación y resulta que el producto que van a exportar cuando la DIAN revisa no es el mismo, no es la posición arancelaria adecuada, hasta ahí llegan, ¿cierto? Porque van a perder mucho tiempo, en fin. Entonces, esto debe ser supremamente claro. En la DIAN hay personas de apoyo para este tipo de trámite, allá mismo en la DIAN. Entonces vayan a la DIAN, dicen yo necesito pues como una asesoría, como un apoyo. Entonces búsquenlo por ahí porque este es un paso exageradamente importante porque esa posición arancelaria va a tener que estar en todo, en sus registros, en sus documentos a sacar, en su registro exportador, en su factura, en todo va a tener que estar. Entonces es demasiado, 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 demasiado importante. De esta posición arancelaria depende, ¿cierto? Porque la posición arancelaria brinda muchísima información sobre el producto, ¿cierto? Entonces, los vistos buenos o permisos previos que deben ser tramitados como soporte de la declaración de exportación, ¿cierto? Como que es que si usted va a sacar productos, no sé, para animales, o si va a sacar plantas, o si va a sacar, pues debe tener ICA, si va a sacar productos de comida o cosméticos, debe tener INVIMA. Todo esto, que si va a exportar armas, las de Indumil,
que la agencia de agricultura, que la agencia minera si va a sacar oro, en fin, hay una cantidad de permisos que cuando uno va a exportar necesita tener. Entonces, todo esto, ¿cierto? Va a ser más claro si yo tengo la posición arancelaria correcta, ¿cierto? Porque si la tengo incorrecta, no voy a poder conseguir ningún permiso en caso de necesitarlo. Entonces es muy importante que se gasten el tiempo y pidan la asesoría si es que si ustedes se entran a los aranceles y miran, porque ahí hay cualquier cantidad, hay un montón. Entonces hay unos que pueden decir, ay, bueno, es que este se parece, yo podría estar aquí o podría estar allá, no tiene que ser el que le corresponde. Entonces, por eso les aconsejo que sea mejor que lo hagan con una persona muy experta en el tema. También ya pues en la DIAN, obviamente ustedes van y preguntan, también en las agencias aduaneras pueden preguntar, ¿cierto? Obviamente pagan una asesoría, me imagino que allá sí es pago, pero ojo con esto que es demasiado, demasiado importante. Bueno, acá vamos a hablar de los términos de negociación, ¿cierto? Cuando ustedes ya saben, digamos que ya están tramitando ese producto que van a importar, ya saben qué permisos necesitan, o sea, ustedes ya han hecho toda esa investigación, ya saben a qué mercado van y todo eso. Entonces, supongamos que ya tienen un cliente. Yo ya tengo mi cliente en Los Ángeles que me va a comprar mis prendas deportivas. Entonces, ¿qué empiezo a hacer ahí sí con mi cliente? A definir los términos de la negociación, ¿cierto? A definir todos los términos. Estos términos fueron estandarizados por la Cámara de Comercio Internacional y se llaman los Incoterms, que son los términos de comercio internacional. Esto no se lo inventaron en Colombia, eso nació por allá en 1946 para estos términos, para hacer negociaciones pues como con el exterior de manera correcta. ¿Por qué son importantes estos términos? Estos términos, la mayor importancia que tienen es que definen cuáles son las responsabilidades, tanto de ustedes como vendedores, como del que nos va a comprar. O sea, todos tenemos una responsabilidad, o sea, ellos afuera y nosotros aquí, ¿cierto? Entonces, esos términos definen dónde le entrego su mercancía, si le tengo que pagar seguro, si usted es el que lo va a pagar. O sea, todas las condiciones de esa negociación las define estos términos. ¿Listo? Y deben estar en los documentos de soporte de la venta. ¿Cierto? Como los términos me refiero al documento de soporte de la venta, a la factura. Entonces acá les muestro los términos. Estos son los términos que son más usados, ¿cierto? Por Colombia. ¿Listo? Entonces, está el Ex-Word, se llama EXW, es el término Ex-Word, donde usted como vendedor no se ocupa ni del transporte ni de los gastos, o sea, de nada, ni del seguro, o sea, me refiero a ningún riesgo. Supongamos que ese va a ser el término que yo utilice. Entonces, yo tengo la fábrica aquí en Itagüí y mi ropa deportiva, entonces el comprador, yo le digo, bueno, voy a negociar con usted, ¿en qué término? En el término ex. Entonces, eso quiere decir que ese comprador va a venir, yo voy a tener toda la mercancía lista, empacada, y él la va a recoger en mi empresa. O sea, ahí, él va a recogérmela ahí. O sea, yo se la empaco, se la tengo lista, él me dice, vea, Adriana, yo vengo entonces mañana por la mercancía, y ese es el término de negociación, ¿cierto? Él me la recoge en mi fábrica. ¿Listo? O sea, en la bodega de mi fábrica me la recoge. Entonces, o en el almacén, pues donde yo la tengo. ¿Listo? Ese es un término muy interesante,
pero dependiendo del país, hay unos que les gusta, otros que no. Otros prefieren, digamos, dividir los costes, pero hay otros que por muchas razones prefieren hacerlo ellos. Pero eso es un término excelente porque yo solamente la fabrico y la pongo aquí en la bodega y en la bodega se la recojo. El FCA es donde el comprador y el vendedor acuerdan un punto de entrega de la mercancía. Ese punto de entrega es en el país al que yo voy a ir. Pues, perdón, el país del que yo voy a, del que yo, o sea, en Colombia. Por decir algo, me refiero en Antioquia, en Bogotá, en tal cosa. Entonces yo le digo, no, mire, como hay unas bodegas XX en Bogotá, entonces yo le pongo la mercancía en Bogotá, en una zona aduanera, por decir cualquier cosa. ¿Cierto? O sea, usted, digamos que el comprador y el vendedor negocian como dónde entrega esa mercancía. ¿Listo? El CPT, en este caso, yo, en Colombia, corro con los gastos hasta que la mercancía llega al destino. Así están diciendo que si puedes decir qué significan las siglas de cada XW, o sea, que qué significa. Es que están en inglés, pero ya las voy a explicar. Un momento yo les busco lo que significan las siglas, porque pues yo me las sé en inglés. Espera un momentico. Bueno, entonces vamos en CPT, ¿cierto? CPT significa Carriage Paid To, que significa que yo pago el transporte, ¿cierto? O sea, yo pago los gastos, pero no pago el riesgo, o sea, por decir algo, no pago el seguro, o sea, yo pago el transporte, digamos, obviamente, en mi coste, por decir algo, si yo le voy a poner a usted la mercancía en Miami, yo llego, la dejo en el puerto. O sea, yo puedo pagar un seguro ahí. Moverla de ahí a otro lado, usted tiene que pagar. ¿Cierto? Bueno. Está el DAP, ¿cierto? Entonces, este DAP, que significa Delivered at Place, o sea, entregado en el lugar. ¿En cuál lugar? En el que usted pacte con el vendedor, con el comprador, ¿cierto? Entonces, ese DAP, hay un punto de entrega, entonces usted dice, bueno, entréguemelo en el puerto de Miami, supongamos, ¿cierto? Yo, vendedor, cubro con esos gastos, corro con los riesgos, ahí sí, ¿hasta dónde? Hasta el puerto de Miami. Ahí el comprador viene y me lo, pues sí, recoge la mercancía, hasta ahí llego yo. Y los gastos de importación los paga el comprador, obviamente, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que yo haría, pues si fuera yo para Miami, es contratar a un agente aduanero que me tenga ahí en el puerto la mercancía detenida hasta que llegue mi cliente y la recoja, ¿cierto? Porque yo no es que pueda llegar a Miami y bajar una mercancía así nomás, ¿cierto? Por decir algo, bajarla del barco y ponerla ahí en el puerto así nomás, no, no. Ya tiene que haber, yo pues ya tengo que tener un agente que me diga, venga, yo le cojo su mercancía este ratico, mientras viene ese comprador, hace todos los papeles de importación de ese país que corresponden a él y cogen y se llevan la mercancía.
pero mi obligación, o sea, mi responsabilidad llega hasta ahí, hasta que yo cojo y bajo esa mercancía, ¿cierto? Hasta que la pongo en ese puerto, que fue lo que pactamos, ¿cierto? Acá, mira que les puse que, por ejemplo, cuando yo hablo de agente aduanero, como FEDES, como UPS, ¿cierto? Para que cuando yo llegue allá, ellos sean los que gestionan la entrada al país. Pues me refiero hasta ahí, hasta el puerto, ¿cierto? Entonces, es muy importante que ustedes, pues, que tengan esa persona que ya esté allá, pues, como decir, voy a recibir esa mercancía, porque todavía el comprador no ha llegado, ¿cierto? El comprador tiene que llegar, hacer su registro de importación del país y llevarse su mercancía. Bueno, el DPU, ¿cierto? El DPU que significa Delivered at Place and Local, quiere decir que es el lugar donde yo descargo la mercancía. Miren que es muy parecida al DAP, ¿cierto? Allá yo digo, yo pacto con el cliente en el DAP, pacto con el cliente como, pues, dónde le voy a entregar su mercancía, ¿cierto? Pero el DPU, eh, digamos que yo ya dije, yo ya pacté con el cliente y yo dije, yo le pongo la mercancía en el puerto de China, supongamos. Y el cliente tiene que ir y recogerla allá, ¿cierto? En ese puerto. Entonces, el comprador, digamos que en este caso, me dice, mire, yo quiero mi mercancía en China y yo pago todo el gasto de la importación, ¿cierto? Y todos los demás gastos, el seguro y el transporte. Que, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos una cosa y es que para nosotros, supongamos mi fábrica queda en Itagüí. El puerto que queda más cerca en Itagüí, de Itagüí, pues digamos que porque estoy en el sur, puede ser el de Buenaventura, ¿cierto? Entonces, transportar mi mercancía de aquí a Buenaventura, tengo que conseguir un camión, supongamos, pues dependiendo de la naturaleza de la mercancía. Entonces, ahí ya estamos hablando de que solo yo aquí dentro de Colombia, tengo que utilizar un transporte multimodal para poder llevar la mercancía al puerto, o sea, que me la recojan en mi fábrica, el camión, y que el camión salga de ahí para Buenaventura. Entonces, eso para nosotros tiene un coste que es muy alto, además, porque ustedes ya saben, eh, digamos, lo peligroso que es. Hay cualquier cantidad de piratas terrestres, ¿cierto? Hasta también hay piratas de buques, pero hay cualquier cantidad de piratas terrestres. O sea, aquí a Buenaventura nos pueden asaltar, ¿cierto? Pueden asaltar mi camión, entonces digamos que de mi fábrica no podría salir esa mercancía sin, sin seguro de ninguna manera, pero eso lo pago yo lo pago, ¿cierto? Ese gasto, digamos ese seguro es un primer seguro. Luego tengo que llegar a Buenaventura, montar la mercancía al buque, ¿cierto? Y ponérsela en China. Listo, porque el comprador me dijo, yo sí le voy a comprar a usted, pero usted tiene que ponerme en China, en el puerto de China, yo quiero mi mercancía. Entonces ahí me toca pagar otro seguro, ¿cierto? Otro seguro hasta China, montarlo al buque que me cuesta embarcar, tiene un costo alto en Colombia, ¿cierto? Entonces, pilas con eso. Por eso digo yo, prepárense para exportar, o sea, pregunten todo lo que tengan, pregunten, digamos, averigüen todo lo que tenga que ver con esos costos, con esas cosas, porque para nosotros, no crean que es altico, es altico. Bueno, está el DDP, ¿cierto? Que es lo mismo que les acabo de explicar, el término de negociación, como el DPU, pero el vendedor corro con todos los gastos, o sea, incluyendo los gastos, incluyendo pago el gasto de importación, o sea, hasta allá. Pago todo, todo, todo. Pues seguros, fletes y gasto de importación. O sea, todo lo pago yo. Está el FAS y el FOB, ¿cierto?
que estos son el free on board, que es que yo cojo, saco la mercancía de mi fábrica, la transporto hasta el puerto de Buenaventura y en Buenaventura la monto al buque. Ustedes saben que los buques de carga internacional son los que hemos visto por ahí que llegan a Cartagena o no sé pues si los han visto. Entonces llegan con un montón de contenedores encima, ¿cierto? Entonces yo cojo, previo a mi despacho, allá en el puerto, entonces yo llego y monto la mercancía al buque. ¿Dónde la monto? En uno de los contenedores que lleva ese buque encima. La monto ahí. Y ahí, ¿cierto? El comprador se hace cargo de la mercancía. Yo llego hasta ahí. Yo pago el transporte hasta terrestre hasta el puerto, cojo y hago los papeles ahí de salida del país, ¿cierto? Los documentos, y ahí lo monto. Ya. Y ahí me lo recibe mi comprador, pero yo ahí ya, después de que yo lo monto al buque, ya no tengo absolutamente nada que ver con esa mercancía, ¿cierto? No tengo nada que ver, o sea, ya el comprador ya coge su mercancía y ya la mira, la revisa, o sea, él es que tiene que hacerle toda la inspección y toda la cosa y se la lleva pues en el mismo buque o si lo va a cambiar de buque, pero yo llego hasta ahí, mejor dicho. ¿Cierto? Voy. Definan muy bien la logística, señores, porque como les digo, a nosotros en Colombia no es fácil siquiera llegar al puerto. Entonces, defina muy bien la logística. Defínalo muy, muy bien. Que es que si yo necesito transportarla, porque mire, a veces nos toca, porque se los digo con conocimiento de causa, saco la ropa de la bodega y en una de esas, como en un chiverito, la llevo hasta otra bodega donde están los camiones para transporte multimodal, porque no necesariamente es que me pueda servir cualquier camión, dependiendo de la naturaleza de la mercancía que ustedes vayan a sacar. Entonces, primero de la empresa, allá a la bodega donde el camión me dice, yo le recojo acá, ¿cierto? Y luego hasta el puerto. Listo. Entonces ahí ustedes tienen que pensar que sea una empresa segura, pues que ustedes puedan, obviamente tienen que pagar seguros, pero aparte de eso, la empresa, por decir algo, coordinadora, tiene otro tipo de seguros porque, como les recuerdo, en nuestras carreteras nos asaltan mucho las mercancías y los camiones. Entonces, cuando ustedes estén pensando en esa exportación y según el término de negociación que vayan a utilizar, por favor, tengan en cuenta todo esto. Si es que la empresa que ustedes contraten, lo ideal es que siempre nos recojan en la empresa de nosotros, pero hay muchas empresas de transporte multimodal que no lo recogen en la empresa de nosotros, no, mire, llévemelo a las bodegas lléveme la mercancía a las bodegas de Almagrán y allá en Almagrán yo le mando el camión y se lo recojo y se lo llevo al puerto de Buenaventura o al puerto de Cartagena, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta, o sea, piensen en todo. Cuando yo les digo piensen en todo antes de hacer una negociación, es porque hay costos en las exportaciones que también son costos ocultos. Por decir algo, como el ejemplo que yo les ponía, que ustedes van a contratar un transporte multimodal, pero resulta que usted no tuvo en cuenta que usted tenía que llevar esa mercancía de su fábrica a las bodegas de Almagrán. Entonces, ahí perdió un montón de plata porque eso no es barato. Dependiendo de la cantidad, usted le cobran, hay un costo de transporte de ese lugar al otro. Entonces, piensen en todo, porque si usted tiene en cuenta todos los costos, usted puede ajustar sus precios de una manera, pues que si quiere esté ganando más o menos el 30% de utilidad. También hay que legalizar las divisas. Acuérdense que nosotros no podemos recibir plata ahí de cualquiera y que sí, que yo tengo, pues que me van a entrar unos dólares y que así nomás me entran a la cuenta y tal cosa. No, yo tengo que legalizar. En Colombia
todos los pagos, todas las entradas de dinero van a hacerse a través del sistema financiero. Todos, ¿cierto? Entonces ustedes deben diligenciar un formulario en el Banco de la República para legalizar la entrada del dinero con que les van a pagar. ¿Cierto? Eso no es así ahí como a la loca. Tienen que establecer cartas de crédito, ¿cierto? Según pues, de dónde vengan según para dónde vayan sus mercancías. Entonces, esto también es otra cosa que lo deben tener en consideración, demasiada consideración desde el principio. A ver cómo lo van a hacer, ¿cierto? ¿Cómo es que ese comprador les va a pagar a ustedes? ¿Cierto? Y ustedes cómo van, o sea, lo van a hacer a través de, hoy, por ejemplo, es mucho más fácil que hace algunos años, ¿cierto? Hoy es muchísimo más fácil. ¿Qué también les aconsejo en esta parte? Por ejemplo, cuando ustedes establecen precios y cuando establecen eso, háganlo a través de forward. El forward me dice, pues el forward es como decir un valor futuro. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros tenemos un dólar que un día vale 1 peso, al otro día vale 2, al otro día puede valer 3 y así sucesivamente. Entonces eso es pues brutal. Entonces yo no puedo decirle, sí, mire, es que yo estoy negociando hoy digamos, la ropa que yo voy a sacar de aquí, la voy a vender. Entonces, usted y yo hablamos en Estados Unidos y usted me dijo, bueno, listo, entonces, ¿cuál es el precio? Entonces yo le digo, listo, el dólar está hoy a 3.800 pesos, entonces yo le voy a despachar a eso. Pero resulta que un mes después o 15 días después, según lo que hayan pactado, que usted va a despachar, entonces el dólar está a 4.100 pesos. ¿Qué hacen ustedes ahí, por Dios? O sea, casi que perdieron la ganancia. Entonces, siempre negocien a futuro, siempre negocien a futuro. O sea, no se arriesguen, no se arriesguen a esos cambios porque para nosotros pues el dólar fluctúa de precio, lo mismo que el euro. Entonces, siempre negocien con precio futuro, según que miren las proyecciones que tiene Banrepública, que tiene Bancolombia. Entonces las proyecciones dicen, bueno, el dólar está hoy a 3.800, puede que en una semana esté a 4.000. Entonces, miren todo lo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes van a hacer una exportación, ¿cierto? Eso lo tienen que hacer antes de negociar siquiera, porque si no, pues entonces se pueden encontrar con la sorpresa de que lo vendí a 3.800 y hoy el dólar está a 4.100. ¿Cómo pasa? Eso nos pasa mucho. Eso nos pasa muchísimo. Bueno, acá pues son como unos consejillos generales, ¿cierto? Para prevenir errores en las exportaciones. Primero, realicen muy buena descripción del producto, ¿cierto? El producto es A, B, C, de color, de peso, de contenido, de X, de Y y sobre todo una muy buena posición arancelaria, ¿cierto? Prevean todos los costos en los que puedan incurrir, todos. Acuérdense que estamos en Colombia. Costos, que se demoró, que no llegó, que la bodega se inundó, que tengo que pagarle a la gente de aduanas. O sea, nosotros tenemos cualquier cantidad de costos. Prevéanlos todos, por favor. Y conozcan muy bien la posición arancelaria porque ese es uno de los mayores errores que se cometen en la exportación. Es que yo iba a exportar bananos, pero puse la posición arancelaria de los que dice que eran bananos con pecas. Entonces, ojo con eso, porque es que también eran bananos. No, por eso le digo yo, esa posición arancelaria, busquen un experto. Busquen siempre un experto. Muchísimas gracias. Ahora me va mi compañera a leer las preguntas y vamos a ir respondiendo las preguntitas. Listo. La primera es, buenos días. Si quiere exportar como persona natural, como productos de belleza a España, ¿cómo podría ser? Puedes hacerlo, por ejemplo, ¿qué les aconsejo yo? Mire,
Si usted va a exportar productos de belleza, por lo general son productos pequeños, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de que son pues un contenedor de polvitos para la cara, ni de lápices labiales, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha hecho, digamos, muchas empresas, muchos clientes que yo tengo? Mandan, inclusive de ropa, a México, mandan una caja como si fuera una caja de muestras, o sea, una cajita pequeña, y hacen la exportación, o sea, no hacen la exportación, ¿cierto? No, sino que es como si yo mandara, porque en Colombia es permitido que yo mande, por ejemplo, inicialmente unas muestras al país donde yo voy a vender. Entonces, yo puedo mandar esa cajita con decir algo 50, pues imagínense, me imagino una cajita llenita de cosméticos, por decir algo. Entonces, la mando como muestra, digamos, si yo soy persona natural. O si es algo ya de volumen, entonces sencillamente yo contrato, si soy persona natural, un agente aduanero. Listo, la segunda pregunta es, ¿yo a quién le puedo consultar si es más fácil exportar comida o ropa? No, tienes, o sea, es más fácil exportar ropa, pues definitivamente. Porque la comida, dependiendo de lo que sea, tiene, pues mínimo tiene que tener INVIMA, mínimo. Y además, aparte del INVIMA, tengo que saber en ese país cómo va a entrar el producto y cómo me permiten entrar. Por decir algo, si yo voy a exportar oro de Chocó, hay una regulación internacional que dice que no me recibe el oro de Chocó a menos que sea oro verde, que tenga un sello colombiano que se llama oro verde. Es como los diamantes de sangre de África, ¿cierto? Entonces, hay países que dicen, no quiero diamantes de sangre de África. Tiene que estar por medio de una certificación. Lo mismo nos pasa en Colombia. Entonces, es más fácil exportar ropa o cualquier otro bien que, claro que productos cosméticos, por ejemplo, también tienen que tener INVIMA, pues lo que si son cremas, si son cosas. Entonces, por eso digo yo, averigüen en ProColombia. En ProColombia ustedes pueden averiguar ese tipo de cosas. La tercera dice, ¿hay algún curso o especialización intensivo para este tema de cómo exportar? No, pues yo soy negociadora internacional y obviamente pues yo lo aprendí en la universidad pues y en la práctica, ¿cierto? Pero tendrían que averiguar en ProColombia si ProColombia da este tipo de cursos. Pero sí les digo que ProColombia en la página de ellos tiene cualquier cantidad de estudios sectoriales, cualquier cantidad de estudios de mercado. Entonces también miren eso, o sea, investiguen por ahí, pero si hay cursos no tendrían que averiguar. Yo la verdad no sé si hay cursos. Listo, la otra es una duda. Hoy, si yo recibo un pago por exportación por cada $100 o 100.000 pesos que reciba como pago, ¿cuánto debo de pagar en tema de impuestos y demás? O en otras palabras, ¿cuánto me quedaría como exportador? Debes de pagar más o menos, o sea, en la parte cambiaria, como un 35%, como un 30%, o sea, es altico, es altico. Listo, ya te voy a decir las otras que de pronto hay en el chat. Espérame, porfa. Dice, buenos días, de parte aquí, presente desde el principio, yo envío esa parte donde les contesto. Saludos a la doctora, listo. Gracias, excelente. Dice, ¿dónde puedo averiguar los topes de curren en dólares máximo el mes y en cantidad? Paquetería, o si doy descuento del cliente, ¿qué pasa con el reintegro de divisas y tiempo máximo para reintegro? Mire, cuando ustedes le descuentan, por ejemplo, pues eso lo puedes, o sea, contestando a tu pregunta inicial, eso lo averiguas con cada transportista, ¿cierto? Porque eso se da según cómo amaneció el dólar, según cómo haya usted negociado, ¿cierto? O si está con un agente aduanero, entonces el agente aduanero se encarga absolutamente de todo y le dice, mire, señor exportador, usted tiene que pagarme a mí tanta plata. Y ahí está cubierto todo. Por eso es bueno a veces conseguir un aduanero y ellos tienen unos topes de intermediación también, ¿cierto? Entonces,
Digamos que eso lo averiguas ahí. Para los descuentos, por ejemplo, que usted vaya a hacerle a la persona allá, eso tiene que ir en la factura, ¿cierto? Pero el que le paga ya, o sea, el que usted le vendió, le paga ya, o sea, la plata va a entrar aquí con el descuento. Entonces ahí no pasa nada, común y corriente, como cuando uno compra aquí. O sea, eso es lo mismo. Pero sí tiene que ir especificado que usted va a hacer, sobre todo en que se ve mucho eso, señores. No solo es que, mire, es que si usted me compra, yo le descuento el 5%, puede decir cualquier cosa. Si usted por pronto pago, así como uno hace aquí las negociaciones normales, no. En este país, o sea, lo que hacemos, porque eso es muy de nosotros, entonces yo le digo, sí, mire, yo le vendí a usted 500 conjuntos deportivos, pero ¿sabe qué? Yo le voy a mandar 3 conjuntos deportivos más. Usted tiene que decir eso en la factura para que le dejen, porque no son 500, sino 503, que a usted le van a mandar la plata por 500. Entonces eso tiene que ir muy especificado y tiene que registrarlo desde que sale de Colombia. Pregunta Leonardo Monsalve, ¿la exportación de café para nosotros los pequeños caficultores es muy difícil? Sí, es muy difícil. Necesita, mejor dicho, usted como pequeño caficultor, lo que tiene que hacer es irse a la asociación de cafeteros. Y ahí es donde reciben a los pequeños caficultores, ¿cierto? Porque usted solito, ¿cierto? El café aquí se exporta por toneladas, o sea, por containers enteros de 40 toneladas, de 20, en fin, dependiendo. Entonces, por medio de la asociación, todos pueden exportar junticos, digamos que hacen el volumen. Porque un pequeño caficultor, entonces usted tiene que tener todos los permisos, tiene que tener lo que si es por asociación, por ejemplo, ya tienen, a usted le reciben el café y cuando se lo recibe en la asociación, entonces le dice, este café es un café de origen de la finca tal, en el estado tal, si tiene permisos medioambientales, entonces se toma en cuenta, o sea, a usted le toma como la historia de su café de origen, entonces es más fácil juntarse con otros y exportar todo juntos. Listo. Dice Joa Marulanda, buenos días. ¿Me podrían indicar, por favor, cómo haría para exportar cuadros realizados en filigrana de papel? El marco es en pino y lleva un vidrio protector de la obra. Bueno, no, pues eso es una exportación como cualquier otra exportación. El arte es delicado, tiene unos protocolos de salida y de entrada, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea arte, porque también sabemos que en el resto del mundo se contrabandea mucho arte. Entonces, todo lo que tenga marco y eso, pues, o sea, hay que preguntar muy bien cómo lo puedo sacar, ¿cierto? Pero digamos que si son muy poquitos, yo, yo qué haría como exportador, los hago por avión. En avión es más caro, ¿cierto? Obviamente, pero llega más rápido por la naturaleza delicada del producto, como lo hacen hoy por hoy. Nosotros hoy por hoy exportamos a Miami, a Los Ángeles y en fin, a Estados Unidos y Europa flores, pero que llegan en el mismo día. No es un transporte multinivel que lo tengo que montar, tengo que pasar un día de aquí para allá para acá, porque pues calculen cómo llegarían los productos. Entonces, este tipo de producto yo te aconsejaría que lo hicieras por avión con embalaje, ¿cierto? Eso tiene que ser un embalaje especial. Y lo mismo, en una agencia aduanera te prestan la asesoría de cómo se puede hacer. Pero es mucho más fácil por avión. Silencio el micrófono un momentico para, a ver, hagamos. No. Esta la leo. Fran dice, Bueno, la bodega realmente
dependería de cómo usted va a negociar, ¿cierto? Dependería del término de negociación que va a utilizar. Si la tiene en su casa o si la tiene en Almagrán, por decir algo, depende de qué medio vaya a utilizar, de cuál sea el término, de qué medio de transporte vaya a utilizar. Entonces, si se la recogen en su casa, bien. Si fue un export, por ejemplo, que la recogen en la casa o en la bodega, donde usted diga, bueno. Pero si es transporte multimodal y el transportista le dice que no tiene, pues que no se lo puede recoger en su casa que queda en Belén, sino que te lo recoge solamente en las bodegas de Almagrán o bueno, hay muchas bodegas aquí en Medellín, ¿cierto? O en la bodega X, pues entonces, dependiendo del volumen que usted exporte mensual, usted ya mirará si mejor pone y contrata una bodega en Almagrán que directamente el transportista vaya o si la tiene desde su casa. Eso ya es una elección suya. Perfecto. Sandra Liliana. Te la llevo a ti mejor. O sea, le entiendo que usted primero, o sea, usted quiere exportar a Alemania. Entonces, pues no le entiendo qué va a hacer primero. Lo primero que se tiene que centrar es en estudiar el mercado de Alemania y qué puede exportar allá, ¿cierto? Si ya tiene un producto, como les decía, entonces si yo voy a exportar carcasas para el celular, entonces voy a exportar a China. Dice, hombre, es que China es la mata de carcasas para el celular. Entonces no importa que las mías sean muy bonitas, no importa, pues es que el mundo, China tiene invadido el mundo con ese tipo de cosas. Entonces ahí yo diría que no pensaría siquiera en exportarlas, ¿cierto? A menos que tuviera un nicho muy pequeño y mis carcasas tuvieran una diferenciación enorme. Entonces, pero para eso igual tendría que conocer las condiciones, pues el mercado de ese país según lo que yo tenga. Si yo no tengo nada, sino que yo estoy por ahí, por el mundo, andando y diciendo, ¿qué sería bueno mandar a Alemania? Todavía yo no lo sé. Igual, tenés que ir a hacer un estudio del mercado de Alemania y mirar qué podría hacer aquí. Pues, ¿qué podría sacar para allá? Listo. La siguiente pregunta dice así. ¿Cuáles son los requisitos? Dice Mariana Mayor, ¿cuáles son los requisitos para exportar prendas de vestir? Gracias. Dependiendo. Nosotros, prendas de vestir, igual. Por ejemplo, yo tengo un cliente, un empresario que saca a México ropa deportiva y la saca todo el tiempo como muestra. O sea, él no ha hecho una sola importación, porque allá tiene digamos, una cadena de almacenes de ropa, entonces les va mandando 30 unidades, después le manda otras 30, así lo hace a poquito si no ha hecho exportaciones. Depende del país y de la cantidad que usted vaya a exportar. Como le digo, hay condiciones, o sea, el país receptor, o sea, el país para donde yo voy, hay condiciones especiales y pues un país puede negarse a recibir la mercancía que tenga poliéster, que tenga poliuretano, que tenga, o sea, depende del país. Hay otra cosa que es importante tener en cuenta en cuanto a la ropa. Y es que nosotros no solo tenemos tratados de libre comercio, o sea, en el mundo tenemos tratados de libre comercio con varios países. En este momento no sabría decirles pues cuáles están vigentes o cuáles no. Pero, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, o sea, hay un plan que se llama Plan Vallejo para sacar ropa de aquí. El Plan Vallejo lo que dice es, usted lo que confeccione en Colombia tiene que sacarlo del país en su totalidad y le dan una exención de impuestos muy grandes, ¿cierto? Pero todo lo tiene que sacar, o sea, no puede dejar nada en el país. Entonces, por eso digo yo, es como que averiguar qué tratados siguen vigentes, ¿cierto? Según la cantidad que vayan a sacar del país.
Mira, Claudia realiza una pregunta súper interesante. Tengo alguien que reciba el producto y lo distribuirá allá, pues en el extranjero. Ujú. La situación legal de la persona ya debe de estar definida, o sea, o puede ser temporal, dice ella. Pues la situación legal de la persona, lo que pasa es que cuando usted me habla de situación legal, entonces yo puedo pensar que esa persona es un preso en la cárcel, es un ilegal allá en el país que sea, ¿cierto? Entonces ahí obviamente sí tiene que estar definida, porque entonces si no, ¿cómo va a comercializar los productos? Obviamente que sí. Dice Pialco, buenos días. ¿Qué facilidades ofrecen los PLs? ¿Qué países Colombia tiene? No, Colombia tiene tratados de libre comercio casi que en toda América, o sea, América me refiero a Norteamérica y América Central y Sur. Tiene algunos con Europa, no sé decirte exactamente cuáles están vigentes, pero igual pues en internet pueden mirar, porque hay una pestaña de tratados de libre comercio y ahí están listados todos, sobre todo que lo que tenemos que tener muy claro con los tratados de libre comercio es que estén vigentes, porque es que nosotros hemos firmado tratados de libre comercio desde el sécula seculón, entonces hay tratados que ya no funcionan. Hay tratados que ya no tienen vigencia, entonces no nos podemos pues pegar a ningún tratado. Pero sí es muy importante conocerlos si yo voy a exportar, sobre todo al país que vaya a exportar, averiguar, pues sabemos que tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces averiguar qué ventajas tiene para mí el tratado de libre comercio. ¿Cierto? Que todos los tratados de libre comercio que tenemos, que tiene Colombia con el resto del mundo, en lo que el principal digamos, aspecto favorable para nosotros es que, sí, o sea, se traduce en una exención de impuestos. Eso es lo más importante, porque realmente a nosotros, tanto exportar como importar, nos cuesta una platica. Bueno, dice Claudia Mendoza, para servicios, ¿qué obligaciones requiere, por ejemplo, para Miami, Costa Rica o Dubái? Ninguna. Los servicios no tienen posición arancelaria, ¿cierto? Entonces, digamos que, ¿por qué? Porque digamos que ahora el mundo es digital. Hablo de un jingle de una canción. Nosotros vendemos en Colombia muchos jingles de música, ¿cierto? Entonces, un artista X en Dubái, diga, quiero un jingle para mi almacén para Navidad. Ese jingle usted se lo manda por internet. Usted no tiene que no tiene que llenar un documento que está exportando el jingle, no tiene que, o sea, depende de lo que esté exportando. Dice, CJ Recuperar, yo soy fabricante de muebles con material reutilizado. ¿Cómo sería esto? Tendrías que averiguar primero, o sea, que sea material reutilizado en Colombia no es importante, pues no es importante porque estamos en un mercado de economía circular, ¿cierto? Entonces, según ese mercado de economía circular, depende del país para donde vaya. O sea, qué es lo que está pidiendo ese país para la madera que usted va a entrar allá reutilizada. ¿Qué tipo de madera? Sí, ¿qué tipo de madera? No. ¿Qué permiso del ICA? Porque la madera aquí, si nosotros la vamos a sacar, tiene que estar súper fumigada, que no vaya a llegar a ese país con comején, que no vaya a llegar. Entonces hay que averiguar, digamos, en el país de allá, qué es lo que nos están pidiendo para la madera, porque la madera es un material, digamos, natural, entonces hay que averiguar muy bien. Casi siempre eso está regulado por el ICA. Listo. Otra pregunta de Kim Carmen. Buenos días. Si vendo productos digitales y me cancelan por PayPal, ¿el tiempo de reintegro máximo en Colombia sería cuánto? ¿Dónde puedo mirar requisitos para e-commerce? No, para e-commerce los requisitos se revisan en ProColombia, pero el tiempo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Listo. Sandra dice, buen día. Ni me quedó muy claro el cambio de divisas. Hoy el dólar está a 3.990. Por ejemplo, a esto me pagan el producto. Debo de tener cuidados cuando voy a hacer el cambio porque no lo voy a legalizar de inmediato, sino en tiempo. Bueno, cuando yo les hablé del cambio de divisas, les hablé específicamente de la manera como ustedes negocian. Ya como usted lo entra al país, es problema, lo puede hacer por Bancolombia, en fin.
Ya como de cualquier manera tiene que ser por medio del sistema financiero de Colombia, que esa plata va a entrar sí o sí. Y usted en Banrepública tiene que llenar el documento sí o sí para recibir ese dinero, ¿cierto? Es así como funciona en Colombia. Cuando yo me refería a la parte cambiaria, es que tengan mucho cuidado a cómo negocian. O sea, si no, por eso les digo yo, negocien con futuros, ¿cierto? Pues si les van a hacer el pago en dólares, negocien a futuros, o sea, negocien con precio futuro, porque el dólar para nosotros es fluctuante. Listo, Alexander dice, buenos días. Si los productos de belleza que deseo exportar no son una empresa, sino una persona natural, ¿cómo sería más fácil hacer la exportación? Ya lo respondí, sería más fácil hacerlo como muestras, pues enviarlas de a poquito, porque Bien. si es una gran exportación, hay que incurrir en todo lo que les expliqué. Dice José, buenos días. Cuando vendo mercancía y la envío como muestra para no hacer la exportación, ¿cómo se manejaría el pago? Sí que, sí que. Otra vez. Cuando vendo mercancía y la envío como muestra para no hacer la exportación, ¿cómo se manejaría el pago? No, común y corriente. O sea, ustedes pueden recibir pagos pues por PayPal, por Bancolombia, o sea, como decir a su cuenta, ¿cierto? Entonces, la puede recibir común y corriente por Nequi, ¿cierto? Entonces, dependiendo, o sea, busquen, digamos, Bancolombia, hay otros bancos que tienen acuerdos, por ejemplo, con PayPal, por ejemplo, para recibir la plata y ellos cobran una comisión. Entonces, ya es como con su banco decir, mira, a mí me van a pagar unas cositas así, así, entonces la condición que ustedes pacten y según el banco. Pero ahorita eso es muy fácil, casi todos los bancos tienen pues mucha facilidad para recibir ese dinero. Dice Sandra, ¿puedo contactarme con un experto en exportación a Alemania? Sí, a través de ProColombia. Listo. Dice Catalina Ramírez, deseo vender joyería por Amazon. ¿Se podría enviar como producto de muestra o cómo se haría? Podría ser. Tienes que averiguar en ProColombia, porque ProColombia ¿cómo es que se llama esta entidad? Ay, no me acuerdo en este momento. Hay una entidad que recoge toda la joyería del país, todos los joyeros y los que quieran exportar, no que no recuerdo. Y esa entidad es la que se exporta a través de esa entidad, lo que es la parte de joyería. Dice Claudia Mendoza, para servicios veterinarios para Miami, ¿qué requiero? No sé, porque servicios veterinarios para Miami, no sé, la verdad no sé qué se requiere. Como servicio veterinario como tal, yo pienso que aplica como cualquier otro servicio. Entonces me imagino que lo vas a hacer por internet o que cómo va a ser el servicio veterinario estando tú en Colombia. Listo. Dice Maribel, ¿dónde puedo consultar qué tratados están vigentes para no caer en el error? En internet, los TLC con Colombia y ahí te salen los vigentes o no. Listo. Dice Milet, ¿qué transportadora me recomienda para enviar muestras de ropa a Estados Unidos? Coordinadora, FedEx es excelente. Lo que pasa es que, ahora te digo yo, dependiendo, es carito. Es costosito porque acuérdense que paquetes, por ejemplo, como yo les digo, por cosas por FedEx y eso, averigüen cuánto les vale según peso, porque ellos los envían según el peso. Entonces, porque ese costo tiene que ponérselo a la ropa, que eso es el costo del flete, digamos, tiene que ponérselo a la ropa. Todas las transportadoras en este momento, pues las que son FedEx, Coordinadora, de Pris, o sea, todas las que tienen despachos internacionales, son costositas para mandar pues por paquete, es costosito. Listo. ¿Cierras el micrófono? ¿Ya cierra la reunión? ¿Te parece bien? Gracias, señores. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
dice Lina Hidárraga, perdón, un aporte. Si recibes pagos por PayPal, pueden ingresar a cuentas colombianas. La vivienda tiene un acuerdo con PayPal solo para emprendedores y por Nequi tú puedes recibir los pagos en línea desde la app de Nequi. Bueno, a todos, muchísimas gracias, Adri, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En 15 días será nuestro jueves de emprendimiento de cómo hacer ya importaciones desde cero. No se preocupen que con Adriana enviaremos la información tanto del video y también del material, que muchos hicieron pues esas mismas preguntas.